4 minutos, queridos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y ahora damos paso a nuestro segmento Médico en Casa. Ya está listo el doctor, como siempre, para despejar sus inquietudes en torno al COVID-19. Doctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días con todos. Hay una duda aquí, nos han preguntado si los enfermos crónicos son más propensos a contagiarse de COVID-19 o qué sucede con ellos. De pronto ya tienen cierta inmunidad, los anticuerpos, para que usted nos pueda explicar esta situación. Bueno, el tema de los pacientes con enfermedades crónicas, primero definamos. Pacientes crónicos son enfermedades de larga duración y de progresión lenta. Hay muchas enfermedades como por ejemplo en el tema de cardiovascular, los pacientes hipertensos, también en el tema respiratorio, pacientes con EPOC, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades reumatológicas como artritis, como lupus, pacientes con secuelas con ACV. Todos estos pacientes tienen un mayor riesgo ya que junto con el tema de la edad son mayor propensos a que se complican, ¿no? Quiero enfatizar un poco en el tema de los hipertensos y en el de los diabéticos, ya que entre los hipertensos alrededor del 30% de la población mundial son hipertensos y se habla mucho el tema de que los pacientes hipertensos no deben de consumir sus medicamentos porque agravarían aún más el cuadro o son más propensos a tenerlo. Realmente no es así. El New England, una revista científica de Estados Unidos, hace un par de semanas hizo 3 publicaciones de pacientes en Asia, en Estados Unidos y en Europa, los cuales tomando su medicamento no mostraban ningún riesgo de que se compliquen cuando tenían enfermedad de COVID-19. Lo que se recomienda es que los pacientes deben de tomar sus medicamentos, ni siquiera deben de cambiarlo, y si hay alguna duda, consultar con su cardiólogo. Y en el tema de los diabéticos, de por sí estos pacientes tienen alteración de su inmunidad, lo que se recomienda es que exista un control más exhaustivo de los niveles de glucosa, ya que estos, si no están muy controlados, serían más propensos a que se puedan contagiar del virus. Así que eso son lo que se les recomienda a grandes rasgos. Doctor, ¿es un síntoma de COVID la pérdida de apetito? Porque hay algunas personas que registran una baja considerable del peso. Probablemente lo que exista es pérdida de las ganas de comer, ¿sí? Y por pérdida de la sensación del gusto, del olfato, pero pérdida de peso realmente no lo consideraría como una sintomatología de una enfermedad muy aguda, ya que para tener una pérdida de peso como que debe existir mayor tiempo de sintomatología. ¿Y cuáles son los cuidados que deben tener las mujeres embarazadas? ¿Se ha investigado si de pronto el feto, el niño, sale con coronavirus si la mamá está contagiada? En el tema de mujeres embarazadas son un grupo muy vulnerable y peor aún cuando las madres cursan el tercer trimestre de embarazo, que es ya la etapa previa al parto. Las recomendaciones para ellas son que tengan control exhaustivo con su ginecólogo, de ser posible mediante videollamada o en caso necesario acudir a la consulta, pero con las medidas preventivas del uso de mascarillas, del lavado de manos, del tema del alcohol, mantener estos pacientes embarazadas el distanciamiento físico con sus familiares en lo mayor posible, y hay que tener tranquilidad en el tema de la lactancia. No hay ninguna contraindicación para dar de lactar a sus bebés, y en el caso que estas mujeres embarazadas tengan la enfermedad pueden consumir sus medicamentos, lo que se está usando para tratar, sin ningún tipo de contraindicación. Ahora, si el caso de que los bebés llegasen a tener la enfermedad, de los casos que están reportados, los niños presentan sintomatologías muy leves y pocos se llegasen a complicar. Tienen que tener cuidado con su pediatra y la ginecóloga en el caso de las mamás. Controles me refiero. Y entendemos que la vida como la conocíamos no va a ser la misma y tampoco es por alarmar, pero por favor para que usted nos dé algunas recomendaciones con lo que tendremos que aprender a vivir de ahora en adelante, ya que por ejemplo en Ecuador estamos a la expectativa de un paso a la siguiente fase. ¿Cuáles son esas medidas que usted recomienda, doctor? Indudablemente la vida no va a ser la misma. Mientras no existe una vacuna que nos dé la inmunidad frente a este virus. Y mientras una persona esté contagiada en cualquier parte del mundo, el riesgo potencial de que se vuelva a propagar el virus es lo mismo. La vida cambió muchísimo, por ejemplo, en el tema laboral, que se siga optando por el teletrabajo
en la parte de las escuelas, probablemente sea lo último que se debería aperturar por el tema que hemos hablado, que estos niños son mayormente los que van propagando la enfermedad por ser asintomáticos. Probablemente exista la necesidad de hacer grupos, cambiar horarios en el tema de los chicos. El tema importante del saludo, con beso, dar un abrazo o dar la mano, realmente son cosas que no debemos realizarlas, estamos muy acostumbrados a hacerlas, pero es mayor riesgo de propagación. Utilizar en lo menos posible el transporte público, y en el tema de visitar a sus abuelos, realmente debemos evitar totalmente que los niños vean a sus abuelos, inclusive si llegasen a estar en un geriátrico, optar por otros medios de comunicación como las videollamadas. Y en el tema de los pacientes que tienen que acudir a una emergencia, a una guardia, a una sala de una clínica, un hospital, sea estrictamente en razones necesarias. Utilizar el tema de la telemedicina es una opción para evitar que los pacientes vayan a los hospitales por causas realmente innecesarias. Correcto, doctor. Muchas gracias por esas acotaciones. Listo, muchas gracias.